No sé, otra pregunta. Doctora, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona que ha sido abusada o quizás violada y por más años que hayan pasado y a pesar de que sea cristiana, no ha podido ser libre porque, como usted decía, tiene miedo de abrirse ante la persona que pueda contarle que de pronto vaya a regar más lo que le está contando a ella? Porque conozco a alguien de que se ha acercado a mí, pero como no tengo la experiencia, no he podido ayudarla, pues en la parte espiritual el Espíritu Santo sí me ha revelado muchas cosas, pero no he podido ser libre totalmente, no sé cómo ayudar a esa persona. Bueno, cuando uno tiene conocimiento de alguien que ha sido abusado, lo primero que hay que hacer es informar a la ICBF, así sea que haya sido 2 años, 3 años anteriormente, si es niño y si es adulto, denunciar. Porque estas personas que han sido abusadas sienten que empiezan a sanar cuando se hace justicia, aunque la justicia aquí en Colombia con respecto a ese tema es muy, muy ambigua todavía, no está como muy clara. Pero si puede buscar un profesional experto, porque también cualquier psicólogo no sirve, un profesional que sea experto en el manejo de este tema, si puede hacer eso y puede hablar. No hay que hacer énfasis en el abuso, porque cuando se hace énfasis en el abuso, la persona se victimiza cada vez más. ¿Qué significa que se victimiza? Que recuerda y revive todos los episodios, perdón con la luz acá, todos los episodios anteriores. Entonces, uno piensa que una manera de abordar el tema es recordando, y no, cada vez que se recuerda la memoria se fortalece, que esa es otra cosa. Estar permanentemente hablando del tema o recordar. Muchos de los profesionales de psicología cometen ese error de cuando tiene contacto con un niño, con una persona que que ha sido víctima de abuso, entonces inmediatamente a recordarle toda la situación, y eso no se debe hacer, sino las personas que están investigando, por ejemplo, que los psicólogos forenses, todos los que tienen todo el proceso de investigación, que sí son los que, o sea, es difícil esa experiencia porque tienen que recordar los detalles, lo que hubo, entonces eso hiere a la persona. Entonces, solamente que la persona espontáneamente manifieste el problema y que quiera hablar, uno lo escucha. Y como no somos expertos, porque una cosa es la consejería y otra cosa es el experto en ese tema, es mejor no tocarlo, simplemente decirle, te voy a buscar ayuda profesional o vamos a buscar con la EPS. La EPS es la responsable de coger, restablecer o permitir la rehabilitación, la garantía del derecho a la salud. Entonces, o sea que buscar un profesional experto en ese tema. Es muy especial sacarlo de ese lugar, de ese estado, y no ir como el profesional, porque me gusta cómo lo dice, porque me ha pasado y lo hemos hecho y hemos logrado un buen resultado, es escucharlo, pero no para decirle qué pesar, o simplemente lo escuchamos, pero ok, salgámonos de aquí y vámonos al presente porque hay un futuro hermoso. ¿Eso es lo que quiere decir, doctora? Digamos, sí, no. Hay que buscar la reparación. No cualquiera debe hablar del tema. Entonces, obviamente es que se reconozca como víctima, pero que no se quede como víctima, que es lo que dice usted, y eso sí hay que hacerlo. Pues no te culpes
porque tú en esa circunstancia, bajo el pánico, quedaste paralizado. Y es que hay una problemática específica y ahorita de pronto si hay tiempo les pudiera como explicar qué es lo que pasa entre la víctima y el victimario. Entonces, bueno, si sucedió, salga ahí y somos resilientes y vamos a afrontar. Fuiste valiente, hay que decirle, fuiste valiente porque fuiste capaz de hablarlo. Fuiste valiente porque sabes que esa persona cuando se denuncia ya tiene un registro de investigación y lo más probable es que hasta este momento fue que dejó de abusar. Digamos que sea el caso, que la fiscalía lo tomó eso, ya se hizo justicia y dejó de abusar a los demás o la historia de abusos. Entonces, la persona debe ser experta en abordar el tema. Si de pronto lo habló, uno lo escuchó, le dice, bueno, ¿quieres que te ayude? Te busco una ayuda profesional y articularle allí. Pero no empezar a hacer preguntas con respecto a esa situación, porque no nos corresponde y lo que hacemos es más daño. Podemos orar que el Espíritu Santo, que el Señor sane, que el Señor liberte, pero necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento de experticia para poder como profundizar y precisar las actuaciones. Es necesario trabajar con mucha cautela con estos pacientes, porque cuando no, o con estas personas, cuando no se resuelve, no se repara, no se tiene la oportunidad de revisar, ellos lo más probable es que continúen con esa afectación. Tienen problemas de pareja, en el futuro cada vez que vean a uno de los miembros, si es, por ejemplo, una chica que ha sido abusada de un varón, entonces generalizará que todos los varones la pueden abusar o pueden agredir. Y lo más probable es que tenga dificultades en la relación de pareja. Entonces puede tener a nivel de relación de pareja, a nivel de intimidad, de desempeño sexual, su respuesta sexual puede verse afectada por este momento de abuso. Algunos víctimas se convierten en victimarios posteriormente porque no ha reparado y no ha sanado. O sea, fue víctima y después él sigue repitiendo la historia. La mayoría sucede con él. Quiero hacer permite? reforzar algo y corroborar algo a la doctora, si me puede permitir. Sí, señor. Sí, doctor, siga. Recordemos algo muy importante, que nosotros, los que somos pastores, somos consejeros, mas no somos terapeutas. Exacto. Los terapeutas son los encargados de hacer una terapia. La terapia es algo más profundo, que es un cierre. Hay que hacer un cierre gestal, hay que hacer una sanidad interior en esa persona para que la persona pueda salir de ese estado donde se encontró. Entonces uno lo primero que hace es un diagnóstico con el paciente y mirar a ver cuál es la posición, porque eso es lo mismo con un duelo. Ellos tienen que hacer el duelo de esa violación. Y el duelo tiene procesos. A veces se retrocede, a veces se avanza. Y hay que entender en dónde está el epicentro del problema. Y eso solamente lo puede hacer un terapeuta a través de un cierre de gestal. Por eso es tan delicado esa intervención acerca de la persona cuando hay una violación. Porque una violación puede durar años si no se interviene inmediatamente. Para mí, y yo he tocado temas como psicólogo, he tocado temas y he tenido muchos temas de violación y es muy porque los pastores, y con el respeto de todos los pastores que están aquí, todo lo quieren tratar con la oración y la oración hace su efecto. Sí, yo estoy completamente seguro que la oración hace su intervención y el Espíritu Santo puede sanar, pero
hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más profundo de la psiquis del alma y mirar dónde está la ruptura emocional que cautivó o que hizo esa violación. ¿Y dónde se hace eso? Por medio de una terapia. La terapia es esencial y solamente un terapeuta idóneo, Y yo lo estoy experto. completamente experto, como dice la doctora, solamente puede ayudar a salir de ese pozo o de esa profundidad a esa persona. ¿Cómo lo logramos salir? Sanidad interior. Así es. Solamente la sanidad interior y el cierre de ese episodio hace que nuestro paciente pueda salir de ahí. Gracias por dejarme intervenir. Excelente. Hay una Gracias. pregunta, perdón, hay una pregunta que le hacen a la doctora. Excelente, Vente. doctor Johan. Excelente. Gracias. Quiero recordarles, hago una intervención. Quiero recordarles, agradeciéndoles a todos. La primera conferencia, la charla está muy interesante. Estoy seguro que vamos a aprender. A la autora le hacen esta pregunta. ¿De qué manera podemos abordar a una joven que su madre se suicidó? ¿Y de qué forma puedo uno ministrar el Espíritu Santo en la vida de ella? Porque ella siempre pone una barrera y nunca se toca ese tema debido a eso, pero sabe que está muy herida y no suelta eso, no suelta el problema. Sí, esto es lo que el doctor, el pastor acaba de decir de un proceso de duelo, o sea, un duelo mal manejado. Si de pronto no permite que trabaje. El duelo tiene varias etapas. Inicialmente hay una negación, luego hay enfado, luego ya se está aceptando como la pérdida y luego, o sea, ya la aceptación y luego ya la superación en varios momentos. Entonces, habría que revisar en qué momento del duelo, hace cuánto fue la pérdida de la mamá, sobre todo la condición del suicidio, porque cuando hay un suicidio queda toda la familia afectada y todos los que están viviendo alrededor queda afectado. Eso tiene un impacto impresionante en la vida afectiva, en la vida mental de todos nosotros. Y entonces el saber que la mamá fue la que se suicidó, hay un impacto mayor de impotencia, de frustración, de elementos que no se han elaborado. Entonces ella tiene que elaborar el duelo. Casi lo mismo de un problema de violación. O sea, necesita un profesional que le permita elaborar duelo quiere decir sentir el dolor. La manera de superar el duelo de algo es sentir el dolor. A veces nosotros tratamos de evadir, de confundir, de hacer que la persona no sufra o que los niños no sufran, y eso es una práctica inadecuada. Tiene que darse la oportunidad de sentir la pérdida, de sentir la nostalgia, de perdonar en este caso que se suicidó, porque si no tiene atención en salud mental, atención de un profesional, o sea, no es suficiente con orar, no es suficiente con ser consejero. El consejero tiene un límite porque no tiene la formación, no tiene digamos, las herramientas para profundizar. Lo que decía el pastor anteriormente, una cosa es el consejero y otra cosa es el terapeuta. Esto en terapia, en tiempos, en escenarios adecuados, con la aplicación de estrategias idóneas, podrá permitírsele a la niña, al adolescente, reparar esa situación. Y el trabajo nuestro es muchas veces escuchar, dar la palabra y conectarla con un profesional en tema de salud. Doctora, si me permite una palabra. Germán Torres desde Ecuador les saluda a todos mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo
Gracias por la exposición y también gracias por lo que Johan nos decía. Y nosotros como pastores, hermanos, sin necesidad y sin pretender minimizar el trabajo de la palabra y del Espíritu Santo, nosotros como pastores, a no ser que hayamos estudiado psicología y terapia, no estamos en capacidad de hacer eso. Cuando viene una persona con alguna de esos casos, lo que nosotros hacemos es contención emocional. Y luego derivamos del paciente, que nosotros no podemos llamarlo paciente, ¿sí? Como en consejería nosotros no podemos llamar paciente a una persona que viene a buscar consejería. Entonces nosotros hacemos contención emocional y derivamos a un profesional que sí está capacitado. Amados hermanos, que no nos pase, ¿sí? Que con el cuento de la sangre de Cristo queremos curar todo. Para dar terapia a una persona que esté pasando por cualquier problema psicológico, necesitamos habernos capacitado. Necesitamos habernos entrenado y haber recibido las herramientas necesarias en un proceso de formación como psicólogo y luego como terapeuta. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, como pastor les digo también, tengamos la madurez necesaria para reconocer nuestros límites y para decir, hasta aquí yo llego. En consejería nosotros enseñamos eso, mi límite. Usted hace contención. En cierto punto puede hacer hasta primeros auxilios emocionales, no más. Hasta ahí. Gracias, doctora Mar. Quiero corroborar algo y qué pena con la doctora Mari, pero este tema a mí me apasiona mucho y es acerca que cuando uno no hace una terapia y como dijo el pastor Germán Torres, lo que entonces nosotros hacemos es un apego. En vez de ayudar al paciente o ayudar al hermano a salir de su crisis, hacemos es un apego. Entonces los hermanos en Cristo todos los días nos están buscando, ore por mí. Pero caramba, acabé de orar por él ahorita, hace una hora, hablé con él y mañana otra vez viene. Entonces uno dice, bueno, lo que hizo fue una contención. Entonces lo que se está formando es un apego, que apenas escucho una dependencia. Entonces escucho al pastor, entonces cuando como que reprimo el dolor y después pasa un suceso y nuevamente se activa el dolor y llamo al pastor a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y son esos hermanos que nos saturan todo el día porque nosotros estamos haciendo es una contención y ellos no necesitan una contención. Ellos lo que necesitan es liberar su alma, que algo. Entonces, yo no estoy diciendo que los pastores están haciendo una mala labor porque entonces me estoy enterrando el puñal a mí mismo, porque soy pastor. Sino que, como dijo el hermano Germán, hay que entender el pastor Germán que tenemos un límite y yo llego hasta este límite. Porque si no llego, entonces estamos creando son ovejas que dependan de mí y no que dependan de mí, sino que hay que enseñarles a ellos que su dependencia debe ser totalmente de Dios, de Él. Que nosotros no somos los que curamos, ni sanamos, ni hacemos. Nosotros no hacemos nada. El que hace la obra completa es Dios. Pero a veces nosotros como pastores nos creemos dioses que tenemos el poder para sanar, para echar. No, eso solamente lo hace Dios. Lo mismo hacemos nosotros los terapeutas. Hacemos una terapia. Los psicólogos orientamos, no aconsejamos, porque el psicólogo que se aconseje no es cierto. El psicólogo orienta. El pastor da una consejería y los terapeutas hacen su terapia para salir en crisis. Pero eso es lo que quería hacer la intervención. Sí, puntual y pertinente, pastor. Es así, los pastores o las personas que generan ese tipo de codependencia, se necesitan ambas. Se crea una dependencia entre las dos partes. Están enmascarando el pastor o la persona
lo que enmascara es una necesidad de aprobación. Entonces, como me siento importante porque me busca, me hace sentir que valgo porque depende de mí. Entonces, hay un manejo viciado en la relación y en el vínculo. Hay que tener cuidado de eso. Establecer, como ambos pastores han dicho, muy puntualmente, debemos tener respeto por los límites. O sea, no todos los psicólogos ni todos los psiquiatras manejan, tienen la experticia para abordar esos problemas. ¿sí? Por eso es que hay unos especializados en familia, otros en niños, otros en adolescentes, otros en pareja. Entonces hay que reconocer la experticia y el bien para ese niño o esa persona que llegó a mí y yo recibí, hago los primeros auxilios de la consejería, la contención, la normalización, valido la situación y yo cojo y articulo con UPS o lo derivo con otro profesional. Esa es responsabilidad de nosotros como pastores. Hola, buenas noches. Sí, señora, le escucho. Mi nombre es Johaida Castillo, psicóloga, teóloga. Me parece muy pertinente el tema. Quería como aportar algo con respecto a los procesos de duelo, donde tengo, digamos, no toda la experticia, pero sí algo de experiencia, por lo que expresa la persona. Los duelos tienen 4 etapas. Por lo que observo es, los duelos se vuelven patológicos a partir del año. Usted preguntaba qué tiempo tiene la niña hasta en esa situación. Tocaría identificar en cuál de las etapas del duelo ella se quedó. Y ahí los duelos patológicos están los enmascarados, los suspendidos. Entonces, ¿qué tipo de duelo patológico que está viendo la joven para entrar a intervenirla? Pero hay que derivarlo. Si ella es pastora y no tiene la preparación, es mejor que lo remita a un profesional. Lo remita y cuanto antes mejor. Sí, claro. Muy Sí, bien. Sí, excelente. señora. Excelente. Felicitaciones a todos. En conclusión, yo creo que estamos aprendiendo que somos un equipo. Somos un equipo. Y como decía alguien en el chat ahorita, como pastores a veces tenemos limitaciones. Y se refiere de pronto a que hay que admitir que necesitamos otra persona que nos ayude en estos procesos, ¿sí? Me doy cuenta de que hemos dado apertura a este diplomado con un excelente equipo de profesionales, pastores y amigos. Alguien decía en el chat, pero no han mencionado a Dios. No, sí, a Dios lo han mencionado. Hombre, pero no han mencionado a Jesús. No, sí, lo hemos mencionado porque déjenme aclararles a todos. Entraron 130 participantes, ¿sí? Bueno, por el horario y todo, nos quedan 105 personas. Excelente, excelente. Para faltar 24 minutos para las 10, excelente. Pero todo el equipo invitado a trabajar en este diplomado, todos son cristianos. Todos creen en Dios. Todos tienen la guía del Espíritu Santo. Todos, ¿sí? Aquí no tenemos un psicólogo que no tenga el sello del Espíritu. Todos tienen el sello del Espíritu. Muy excelente la charla. Damos oportunidad a ver si hay otras preguntas. José Guita, ¿quiere decirnos algo? Sonido, pastor. Sí, José. buenas noches. Mi nombre es José Mesa. Gracias, muy amable. Siga. Desafortunadamente, bueno, tuve inconveniente con la plataforma, pero lo poco que he escuchado, pues yo pienso, no soy psicólogo de profesión, pero estudio la palabra y yo pienso que en este caso, en este tema, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo tener la guía del Espíritu Santo, porque en este tema hay que abordar muchas circunstancias y saber tener la guía del Espíritu Santo va a ser muy importante, sobre todo canalizar
esas personas hacia el profesional, porque se va a manejar entre los conceptos seculares y los conceptos en el mundo espiritual. Entonces, eso debe ser muy cuidadoso en los temas, sobre todo los que se van a abordar, temas muy profundos como la violación, para que no se entorpezcan los procesos, y de igual manera hacer un énfasis en lo que estamos estudiando y en lo que se mueve en el mundo secular. Gracias, ese es mi pequeño aporte. Muy bien, gracias, hermano José. ¿Puedo confirmar algo? Sí, doctora, siga. Disculpe. Siga. Esto, mire, con respecto al abuso, o sea, violencia sexual en muchas manifestaciones. No necesariamente hay abuso sexual con violación. La violación es un tipo de violencia sexual. El solo hecho de mostrarle escenas de pornografía, escenas para los cuales no estaba preparado un niño, ya es un abuso. Y ese tipo de situaciones nosotros a veces no lo tenemos en cuenta. De pronto usted dice, es que eso es como secular, pero es que si no lo conoce, ¿cómo va a identificarlo cuando tenga el caso de un niño? O de alguien que le hable, ¿cómo lo va a identificar como un tipo de abuso de violencia sexual? Entonces necesitamos tener como la claridad de los tipos de violencia sexual. O sea, no todo es violación sexual. El solo hecho del voyerismo, del verlo, el tocamiento, a veces no es que nada más la tocó, no es que la tocó, es abuso sexual. No hay violación, no hay acceso carnal, pero sí hay violencia sexual. Y me gustaría como puntualizar esto, cuando nosotros tenemos conocimiento de una situación de esta, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la intimidad del niño o de la niña o de la persona. Pero muchas veces nosotros no tenemos una buena gestión de las emociones y cogemos una rabia y le informamos a la familia, le informamos a todo el mundo y es un escarnio para esa persona o para ese niño. Lo primero que hay que hacer es proteger, pues llevar ese niño, si fue tal cual como sucedió, si fue en flagrancia, bueno, es que hay muchos matices, muchas diferencias. Llevarlo a una EPS, a una IPS, que sea salud el que lo revise y le entre, porque salud se va a encargar de articular todo el sistema de atención. Proteger la intimidad, no estarle hablando el uno al otro. Entonces lo que primero hacemos es que toda la familia se entera, se informa, se le comenta a todo el mundo, y lo que hace es que se victimiza a ese niño y está en escarnio, porque es víctima y comentario de todo el mundo. Hay que protegerlo y acogerlo y guardarlo con el silencio y con la protección. Aún sea la familia, no se debe estar informando, porque mira, esta fue violada, mira, esta fue abusada, mira el comentario que daña a ese niño o a esa niña. Estos son los errores que uno más frecuentemente encuentra, que cuando se identifica un caso de esto, enseguida es voz populi en todo lugar, y hay que proteger la intimidad y la identidad de ese ser que fue víctima de violencia sexual. Buenas noches. Buenas noches, Sí, Pastor Alexander, bienvenido. Bien, me gustaría de pronto aportar a esto que está haciendo la doctora algo, y es que hemos trabajado con una psicóloga cerca en algunos casos, y ella nos comenta que aún lo que es la policía de primera infancia y lo que es el IBCBF no están preparados para tratar realmente lo que es la violencia en abuso sexual con niños. ¿Por qué? Porque cada vez que le están preguntando a los niños la situación que pasó, lo están volviendo a victimizar. Ella decía, aún no está preparada o no hay una rama bien detallada dentro de la justicia para preservar a los niños, para guardarles aún su psiquis dentro de toda esta situación, porque cada vez viene la policía de infancia, les hace repetir el proceso, les hace contar el proceso, entra de pronto IBCBF, también les hace repetir el proceso. Pues ella nos comentaba en algún momento que
se vivió algo de que no está preparado porque antes se le está haciendo más daño a los niños. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque se supone que uno debe reportar cosas, uno debe presentar a las autoridades si uno se llega capellán también a encontrar una situación de estas, pero aún la misma justicia no sabe salvaguardar. ¿Cómo manejamos eso para que poder hacer un buen trabajo y que esa personita no nos pierda la confianza? Bueno, yo quisiera... ¿Aló? Siga, doctora Solano, siga. Buenas noches a todos. Aipa, en lengua guayunaiki. Desde aquí de Riohacha, un saludo pues fraterno desde ese Santo Espíritu que hoy estamos compartiendo, ese aliento de vida y esa paz que el Señor nos trae cada día. Pues el primer principio es el principio de esa vida en abundancia que Jesús nos vino a traer, ¿verdad? Y esa paz. Por eso a nivel nacional hay un código de ética y hay un principio entre todos los psicólogos que se llama el principio de beneficencia, que es un principio que dice que si uno no puede mejorar una situación, pues tampoco puede complejizarla. O sea, beneficiar antes de poder hacer un daño mayor. Entonces, en este caso, me uno pues a la Mari, que habla de una serie de recomendaciones cuando hay unas situaciones de violación, cuando hay un intento de suicidio, cuando hay un problema de urgencia ya mayor. Por supuesto, si ya hemos hecho los primeros auxilios psicológicos o las ayudas primarias, hay que recomendar de una a un profesional. Cuando es caso de abuso dentro de la ruta está el CAIBAS. En el CAIBAS se encuentra medicina legal, que es el proceso de la atención por salud. Yo tengo 20 años trabajando en una escuela y bueno, tuve un caso donde una menor, 2 meses antes, estaba ya con esos procesos de manoseo, se detectó en la escuela, se envió a bienestar, como no había todavía un abuso, sino, según ellos, era menor o no sé cómo lo ponían. Total, que estaba niña de 7 años violentada sexualmente por un tío paterno. Entonces, hay que remitir de una a las entidades que nos toca, ¿ya? A las entidades que nos toca. En este caso sería el CAIBAS, que es un centro de atención inmediata donde hay un equipo interdisciplinario. Hay varias rutas para emergencias, por ejemplo, con trastornos siempre un número de emergencia. ¿Aló? ¿No se escucha? Sí, la escuchamos, sí. Ahí vamos, ¿aló? Ahí vamos. Sí. Esto está romántico, digo yo. Siga, entonces, doctora, siga. Entonces, realmente hay que tener esas rutas cuando son capellanes, cuando son pastores, cuando hay un proceso de consejería, hay que tener esas rutas legales, ¿verdad? De infancia, de adolescencia, para hacer ese principio de beneficencia a ese menor, a ese infante, a ese adolescente o a esa persona adulta, porque hay Dios. En este caso, si hay, por ejemplo, un intento de suicidio y el menor ya le contó al pastor, a la pastora, al consejero de la iglesia, y esta persona no hizo el primer auxilio o no informó debidamente, pues puede acusarlo si en un papel puede tener problemas legales. Si en un papel él dice, lo que pasa es que yo le dije al pastor o al capellán tal cosa, pero yo me quiero suicidar, tomo la decisión aunque él no hizo nada por mí. Hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias.
o una menor que le diga a una persona dentro de una comunidad que ella la está manoseando, le está abusando a alguien y tampoco diga nada a esa persona. Hay que por eso asesorarse y precisamente son espacios como estos para que el león rugiente no vaya a devorar a nuestros infantes, a nuestros adolescentes y hasta algún adulto que todavía carezca de muchas informaciones. La idea es que estemos despiertos, prestos a hacer la buena obra, ¿verdad? Y hacer el bien y no desmayemos ante tantas circunstancias que a todos nos ocurren día a día, que salgamos pues en victoria en esta batalla diaria. Por ahí una colega decía que nosotros debemos tener una psicología espiritual y eso es importante. Relataba yo anteriormente y me uno pues a todo ese desarrollo integral y el desarrollo desde la psicología habla de esta visión, la tercera escuela vienesa, que es la de Víctor Frank, que es lo no ético, la dimensión no ética, la dimensión espiritual. Aunque no todo el mundo lo utiliza en la esfera del enfoque existencial y humanístico, Víctor Frank la rescata después de haber estado en campos de concentración nazi al borde de muerte muchos tiempos. Entonces, ese es mi pequeño aporte. Excelente pastora y colega Mari, muy admirada de todo el proceso que sigo aprendiendo de cada uno de los pastores y de usted, por supuesto, por esa gran experiencia. Al pastor y magíster Moisés, a la esposa Leonor y al que es nuestro coordinador de Riohacha, y al magíster Osmar, muchas gracias por este espacio de enriquecernos. Listo. Bendiciones. Gracias a todos los profesionales. La próxima clase o conferencia la abrimos el día viernes, 7:30 de la noche, abrimos la sala. A las 7:30 abrimos la sala y a las 8 en punto presentamos la conferencia siguiente. Tiene unas palabras. Tiene unas palabras. Diga, hermano. Sí, creo que hay algo que debemos de tener claro y nosotros como pastores y como iglesia sí tenemos que reconocer algo y tenemos que aprender a reconocer para avanzar. También nuestros profesionales, ojo, no voy a generalizar, ¿sí? Pero los profesionales y nosotros como pastores muchas veces, o la iglesia, a veces pierde el rumbo, para que entendamos todo en el contexto, ¿sí? El profesional que no incluye a Dios, ahí pierde el rumbo. Okay. Y donde la iglesia, nosotros como pastores, como iglesia, si nos quedamos, y permítame con humildad les digo, nos hemos quedado en confesar en la sangre de Cristo, pero tras de esa confesión, la sangre de Cristo tiene poder, no hay una obediencia, permítame decirle que se convierte en una palabra religiosa. Entonces, necesitamos contextualizar todo y yo necesito también aprender de lo profesional que debemos de tener cuando se requiere así. Tuvimos un caso de un victimario, ¿sí? De un victimario de abuso, abusó y lo llevamos a que Dios le perdona lo espiritual, en que Dios le perdona, le ayuda, le restaura, pero jamás le puede permitir evitar las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues yo personalmente lo llevé a que asumiera esas consecuencias y lo llevé a lo natural, que es a la fiscalía. Lo presenté allá y le dije, prepárate, si usted tiene un arrepentimiento verdadero, Dios lo va a sacar de esto. Pero yo no puedo desligarme tampoco porque nos hemos encerrado en 4 paredes y por eso cometemos tantos errores. Somos de una generación que nos hemos puesto a declarar, a decretar
sin llevar nuestra vida la obediencia y llevar a las personas que llegan a nuestras vidas a la obediencia a Dios. Y en la obediencia a Dios también veo que hay profesionales, tenemos profesionales de la salud, psicólogos también, que asumen la gran responsabilidad y dedicación a un Dios que los lleva también a ser los mejores profesionales. Entonces, tanto como la iglesia, ojo, no generalizo, y los profesionales, ojo, no generalizo, hemos perdido el rumbo porque me gusta que sepamos las rutas las cuales debemos de llegar. El pastor, el doctor también que nos habló, tenemos que entender que nosotros llegamos hasta un punto, ¿sí? Y debemos de ayudar hasta cierto lugar. Es más, creemos que Dios es el que le va a solucionar los problemas a todos, cuando debemos de entender que Dios, nosotros debemos de hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces muchas veces les dejamos aún lo posible, lo que tenemos que hacer nosotros, y los demás no los llevamos, sino que los llevamos a ser dependientes de nosotros. Y por eso ellos no salen de esta situación. Tenemos que tener un equipo que todos miremos a Cristo, sí, miremos al Señor y seamos guiados por la palabra. Pero no podemos tener gente que diga, mañana tengo un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiero que me entiendan, referente a las preguntas, las cosas que nos estamos viendo internamente en el chat, tenemos que aprender de nuestros profesionales, que lo más maravilloso es que han llegado a los pies del Señor. Y amén, es un complemento maravilloso, es un complemento maravilloso. Entonces tenemos que encaminarnos a salirnos de nuestras cuatro paredes religiosas, y espero que me entiendan el lenguaje, mis amados, porque no es de decretar. Yo no puedo decretar bendición en mi vida si yo no soy fiel a mi esposa, si yo no obedezco los principios de Dios. Yo no puedo decretar y yo también algún día, es más, nosotros como pastores, qué bueno escuchar un psicólogo, pero no, nos creemos que es que no necesitamos ayuda, y por eso los pastores y líderes han caído en pecado, porque hay una palabra que terminó con esto. Solitos no, solitos no, solitos no. Tienen la tentación, la concupiscencia aquí a punto de dar a luz el pecado, y andan solos y no acuden a ayudas, a amigos, a escuderos, a personas confiables y aún profesionales en el Señor que nos ayuden, y necesitamos decir nomás solitos no. No andemos solitos, por eso caemos muchos. Y gracias al Señor me he guardado, y Dios me ha guardado, porque yo tengo un mentor, un escudero, y también tengo personas confiables, aún psicólogos, que puedo hablar con ellos directamente de las cosas que yo también necesito que cambiar, porque se vuelve el púlpito de pura predicación emocional y aplicamos nuestras emociones a la palabra y no dejamos que la palabra sea aplicada a nuestras emociones. Amados, gracias. Dios les bendiga. Gracias. Hermanos, terminamos, Pastor Moisés, y terminamos. Siga, sí. Pastor Moisés. Bueno, Pastor, primero que todo, darle buenas noches a todos los participantes en este exitoso diplomado que hemos comenzado, gracias a Dios, porque ha sido muy benéfico, muy fructuosa la enseñanza, la conferencia de la doctora Mari. Le bendigo, la felicito, es como abriendo nuestro corazón a la enseñanza, lo mismo a la doctora Antonella Solano.
también y a todas las personas, al doctor Johan Villamizar, que intervinieron, pero quiero agregar algo. Quiero agregar algo y quiero que esto esto nunca se debe ir de nosotros. Todos nosotros somos naturales y nosotros dependemos de la sobrenaturaleza de Dios. Y el trabajo debe ir acompañado, o sea, debe ser un grupo. Si usted mira, si vamos a la palabra, nosotros vamos a encontrar los diferentes ambientes que habían en los lugares. Cuando se construía el templo, habían unos que oraban, otros que construían, levantaban el templo, habían otros que eran cantores, habían otros que eran aguadores. Entonces, así es la obra de Dios. O sea, este diplomado que Dios nos ha permitido es para enseñarnos a nosotros, sustentarnos en la palabra y complementarnos con la gama de profesionales que Dios nos va a dar, como comenzamos diciendo. O sea, el rema es como usted comenzó diciendo, somos un equipo entre toda la nación, porque estamos reunidos los 140 que habíamos reunido, de todas las naciones, de la nación de Ecuador, como está el pastor de Ecuador y de otras partes del mundo donde estemos reunidos, y todos los que estamos reunidos de Colombia. Entonces, así debemos ir a la región a donde estamos, donde Dios nos ha puesto, al local o al lugar donde Dios nos ha llevado, y a las diferentes escenas donde Dios nos va a llevar. O sea, sabemos que la parte espiritual siempre debe ser, porque si vamos a los 10 mandamientos, primero Dios dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego a tu prójimo. Entonces nosotros, en la casa de Jehová y en los lugares a donde lleguemos a poner esa consejería, debemos contar primero con el Espíritu Santo, como decía, y quiero agregar esto, algo que he visto acá en una psicóloga. Yo le preguntaba, y ella fue graduada ahora con honores en la UNAM, y ella es una alumna de la doctora Antonella porque se la dieron para graduarse. Y un día hablaba yo con esa psicóloga y yo le dije, ella me dice, pastor, mire esto. Yo le digo, dígame, doctora. Ella me dice, yo le pido a Dios que me dé revelación, que me dé sabiduría y trabajo con los niños. ¿Cómo trabaja con los niños? Trabaja a través de dibujos. O sea, ellos manifiestan las diferentes situaciones de ellos a través de un dibujo que ellos hacen. Ella los pone a dibujar y luego, a través del Espíritu Santo, ella puede descifrar las situaciones y las manifestaciones que ellos tienen, los problemas que tienen en sus hogares. Entonces, quiero terminar diciendo esto. No debemos olvidarnos. Dios nunca dejará de ser Dios. ¿Oyó? Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Infortec, es el Dios del Magíster Rector Osmar Galeano y es el Dios de todos los que hacemos parte de este equipo. Gracias. Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias, Pastor Moisés. Terminamos con el pastor José David. Termina el pastor José David. Antes les digo, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a todos por esta hermosa participación. La próxima clase la tendremos el viernes a las 7:30. Abrimos la sala para otras inquietudes. Recibirán en su correo talleres de la doctora hoy que estuvo más a cargo de la conferencia. Capellán José David, culmine usted, por favor. Amén, Pastor Osman, Dios le bendiga. Un saludo bien especial para todos los compañeros y todo este grupo que hay aquí, aunque ya muchos se cansaron. Pero esto es una maravilla, hermano. O sea, en síntesis, Pastor, zapatero a sus zapatos. Sí, una síntesis corta porque el tiempo avanzó. ¿Sí? Entonces, zapatero a sus zapatos. Trabajaremos toda esta temática con mucha humildad, cada uno en su profesión. Uno dice, nos enfocamos más en la parte bibliocéntrica. Por ahí escuchaba también los chats y sí decían uno, ¿dónde se menciona Jesús? Pero es que es bien interesante tener todos estos detalles profesionales en cuenta. ¿Sí? Nos contamos con la ayuda
y la eminencia de nuestro Espíritu Santo que nos ayuda y el discernimiento de espíritu que nos da para enfrentar esas situaciones. Pero aquí aprendemos, hermanos, que no todo es demonio, ¿sí? No todos son demonios, ni todos están endemoniados. Tenemos que aprender también, y para eso son estas clases, aprender a remitir, ¿sí? Al profesional que se necesita. Para eso estamos aprendiendo, hermanos, para eso es este diplomado muy importante. Saludamos por ahí a unos hermanos que también están de Ecuador, ¿sí? Donde tenemos una cena preparada después de que pase la cuarentena, por ahí en Ecuador, en Quitos. Y por ahí hay otro compañero suyo, pastor, por ahí está el pastor Isaías. Hay otros hermanos de la Argentina, ¿sí? Hay hermanos de Argentina también aquí en el grupo, aunque ya muchos salieron. Pero saludamos a todos y que los hermanos nos vayan a ir diciendo de qué lado son, ¿sí? Para poderles tener ahí, nos den esos saludos guayú y esos saludos por allá portugueses, eso hay de todo, Pastor Osman, acá en este equipo de trabajo. Entonces, hermanos, palabras faltan para sentirnos bendecidos. Aprendemos a respetarnos también los unos a los otros en ese concepto que cada uno tiene. Dios es el juez de los espíritus. Cada uno enfoca en su profesión a lo que le corresponde. Pues ya nos va a tocar la parte, hermanos, donde no hablaremos mucho acerca de la parte profesional, porque eso se los dejamos a los psicólogos, a los profesionales, pero en la parte que nos agrada también, la parte bibliocéntrica, pues enfocaremos mucho tema para hablar también acerca de esto. Ya tendremos esa oportunidad. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por todos los hermanos que se animaron para presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, en que usan bien la palabra de verdad y que sabemos aplicarla y remitirla, hermano, a cada profesional que se requiere. Entonces, un saludo bien especial, hermanos, para todos, que debiéramos de estar en vigilia, hermanos, porque esto está maravilloso, porque si escuchamos a cada pastor y a cada profesional, aquí nos enriquecemos todos y es una maravilla. Este curso es precisamente para eso, para aprender, para alimentarnos y aprender a respetar también los unos a los otros. Entonces, hermano, démosle gracias a Dios. El tiempo se nos fue. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Yo creo que abrimos con broche de oro. Gracias, así es, doctora Mari. Gracias, Pastor Johan, también, y todos los consiervos. Gracias por esos aportes, y que todo aporte que podamos hacer, hermanos, sea para edificar, no para derribar lo que otro habló. Entonces hablamos para edificarnos los unos a los otros. Oremos, hermano, démosle gracias a Dios. Excelentísimo Dios, Padre Santo, eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento que nos concedes de poder, Señor, a los hermanos, así sea, Señor, a través de estos medios de comunicación. Gracias porque nos permites verlos a través de estos videos, escucharlos, Señor, a través de estos audios. Usted es bueno, Señor, aún en medio de este confinamiento tienes las herramientas necesarias para que nosotros podamos encontrarnos y armonizar, Señor, juntos y delante de tu presencia. Gracias te damos por cada profesional, gracias por este instituto de formación teológica, donde nos das la oportunidad para capacitarnos día tras día, Señor, y aprender con excelencia y dedicación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos, dándote mil gracias por todo. Amén y amén.